¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en cómo se enseña un idioma? Es como guiar a alguien en un viaje, ¿no? Un viaje que empieza con mucha duda y con suerte termina en fluidez. Pero claro, para cualquier viaje hace falta un mapa. Y en la enseñanza, detrás de cada buena clase, siempre hay una especie de plan maestro. Hoy vamos a analizar uno de los más conocidos, uno de los más fundamentales. Porque, a ver, para que una clase de idiomas fluya y no sea un caos, tiene que haber una estructura por detrás, como un esqueleto invisible. Y la respuesta a esa pregunta de cómo se estructuran las clases, bueno, para muchísimos profesores durante décadas, la respuesta ha sido siempre la misma. Y todo se resume en solo 3 letras. Exacto. Estamos hablando del método PPP. Pensemos en esto como si fuera, no sé, el plano de un arquitecto para construir una casa. Es la base, el cimiento sobre el que se va a levantar todo el aprendizaje de un concepto nuevo en un idioma. Es, digamos, el plan clásico. Y bueno, ¿qué significan esas 3P? Es bastante sencillo, la verdad. Son presentación, práctica y producción. La lógica es aplastante, es muy lineal. Primero, el profesor presenta el tema nuevo, ya sea vocabulario o una regla gramatical. Después, los estudiantes lo practican, pero ojo, con mucha guía, con ayuda. Y al final, en la última etapa, intentan producirlo, usarlo por su cuenta. Un camino muy claro. Te muestro, te ayudo y ahora te toca. Ahora vamos a ver las 3 etapas. Y aquí pasa algo muy interesante, y es cómo va cambiando el papel del profesor. No es el mismo en todo momento. Empieza siendo el centro de atención, el director de la orquesta, y poco a poco se va moviendo hacia un segundo plano, convirtiéndose más en un facilitador. Este es el flujo de una clase PPP. Un viaje en 3 pasos. En la presentación, el profesor tiene todo el protagonismo. Luego, en la práctica, el foco ya empieza a cambiar, a moverse hacia los estudiantes, aunque todavía están como con ruedines, con una red de seguridad. Y ya para la etapa de producción, el escenario es todo suyo. A ver, si lo vemos en detalle, la cosa queda mucho más clara. En la etapa de presentación, el profesor es el director. Totalmente. Es quien presenta el idioma, lo pone en contexto, hace mímica, dibuja en la pizarra, lo que haga falta para que el concepto quede claro. Luego pasamos a la práctica. Aquí el rol cambia a director de orquesta. Se asegura de que todos los estudiantes sigan el mismo ritmo con ejercicios muy controlados, como rellenar huecos o hacer repeticiones. Aquí la precisión es clave. Y finalmente llega la producción. El profesor da un paso atrás y se convierte en un facilitador. Su trabajo es crear la situación, quizá un debate o un juego de rol, y dejar que los estudiantes usen el idioma con libertad. Como se ve, es una transferencia de poder, por así decirlo, muy gradual. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se usa tanto el método PPP? Bueno, es fácil de entender, sobre todo si pensamos en un profesor que recién empieza. Es como un salvavidas. Da una hoja de ruta súper clara, paso a paso. Quita muchísima incertidumbre a la hora de planificar una clase desde cero. Y sus beneficios son bastante claros. Primero, el flujo es súper lógico, fácil de planificar para el que enseña y también fácil de seguir para el que aprende. Segundo, se enfoca mucho en la precisión, en corregir los errores al principio para que no se conviertan en malos hábitos, para que no se fosilicen. Y esto es súper importante. Tercero, ayuda a construir confianza. Al ir de algo muy controlado a algo más libre, los estudiantes no sienten esa ansiedad de «tengo que hablar ya», se sienten más seguros. Pero claro, ningún método es la panacea, no existe el plano perfecto. Con el tiempo, muchos educadores empezaron a verle las grietas al método PPP. Empezaron a preguntarse si esta estructura tan rígida refleja de verdad cómo aprendemos un idioma en el mundo real. Y las críticas son importantes. Por un lado, está muy centrado en el profesor, sobre todo al principio. Esto significa que los estudiantes pasan mucho tiempo escuchando y poco tiempo hablando. Otra cosa, la vida real no está en lineal. Uno no aprende una regla y ¡zas!, ya la usa perfectamente. Y esto nos lleva al punto clave, a lo que llaman la brecha de la práctica. Que alguien pueda rellenar un hueco en un ejercicio significa que va a poder usar esa estructura en una conversación de verdad, espontánea en la calle. No siempre. Todas estas críticas, lógicamente, llevaron a que se desarrollaran otros enfoques, otras alternativas. Ojo, no se trata de decir que el PPP sea malo y haya que tirarlo a la basura, para nada. Se trata más bien de entender que hay más herramientas en la caja del profesor y que a veces, para ciertos objetivos o ciertos estudiantes, otros planos pueden funcionar mejor. Y aquí vemos la gran diferencia. El PPP es, primero te enseño la teoría y luego la practicas. Otros enfoques, como el aprendizaje basado en tareas, le dan la vuelta a la tortilla. Primero, le piden al estudiante que intente hacer algo, una tarea real, como pedir un café o planificar un viaje. Y por después, cuando ven qué problemas tuvieron, el profesor entra y enseña justo el lenguaje que necesitaban para esa tarea.
Es un cambio total de enfoque. Se pasa de enseñar por si acaso a enseñar porque lo necesitas ahora mismo. Al final todo esto nos lleva a una pregunta fundamental. El método PPP asume que aprender un idioma es un viaje lineal, un paso detrás de otro, todo muy ordenado. Pero ¿es realmente así? ¿O aprender es un proceso más caótico, con saltos hacia adelante y hacia atrás, donde a veces necesitamos lanzarnos a la piscina y tratar de decir algo antes de que nos expliquen la regla? La respuesta a esa pregunta, seguramente, es lo que define el estilo y la filosofía de cada profesor.